Mateo Alemán y Tomás Pérez, hermanos mayores de la Archicofradía de Sevilla. Pervivencia e influjos en las Hermandades de Jesús Nazareno del Arzobispado Hispalense. Esta será la ponencia académica con la que nos ilustrará don Federico García de la Concha, doctor en Historia, en la especialidad de Historia General y licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, además de diplomado en Documentación por la Escuela de Biblioteconomía de Granada y diplomado en Teología por la Escuela de Estudios Superiores de San Telmo. Pertenece al Cuerpo Superior Facultativo de Archiveros de la Junta de Andalucía, siendo número 1 en su promoción. Actualmente es director del Archivo Central de la Consejería de Inclusión, Familias, Juventud e Igualdad, habiéndolo sido también de la Consejería de Turismo y Deporte. Es miembro del Grupo de Investigación Calamus, adscrito al Departamento de Historia Medieval y Ciencias Historiográficas de la Universidad de Sevilla. También ha colaborado con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla en la selección y montaje de exposiciones de Caja San Fernando, Monte de Piedad y otras. Ha trabajado como bibliotecario en la Universidad de Sevilla, en la Biblioteca Central, la de Geografía e Historia, Matemáticas y Arquitectura Técnica, y en la Biblioteca Colombina, en esta última elaborando durante 9 años el catálogo de los 3.500 manuscritos colombinos, así como un periodo de aprendizaje en la Biblioteca Nacional. Como archivero en el Archivo General de Indias, como asesor técnico en el Histórico Provincial de Sevilla y como técnico superior haciendo funciones de secretario en la Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura. Ha publicado una quincena de libros, la mayoría sobre escultura e imaginería, y sobre la historia y el patrimonio artístico de las cofradías, así como sobre el libro antiguo y sobre codicología, habiendo participado como conferenciante y ponente en más de una treintena de jornadas científicas, congresos nacionales e internacionales. Ha sido premio de investigación del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla en 1982, premio de investigación Ateneo de Sevilla de la Real Academia de Medicina de Sevilla en 1987 y finalista del 10º premio de ensayo de la Caja San Fernando de Sevilla en 1985. Es académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla por el premio de investigación en Historia de la Medicina de Sevilla por acuerdo unánime de 20 de noviembre de 1987, con integración en dicha sección. En el ámbito de las hermandades pertenece a la Hermandad del Silencio y a la Sagrada Mortaja de Sevilla, habiendo sido secretario en ambas corporaciones. Estimado Federico, agradecemos tu presencia en este congreso y que hayas podido hacer un hueco en tu vasta agenda, coincidiendo además con una etapa en tu vida de cambios personales y profesionales. Tus orígenes nazarenos, tu formación académica, tus investigaciones sobre todo las cofradías y sobre todo que las divulgues contribuya a fortalecer los fines prioritarios de esta congregación, como es la defensa, conservación, mantenimiento y promoción de los antiguos ritos litúrgicos del Sermón de Pasión y ceremonia del mandato o encuentro como patrimonio inmaterial de nuestras hermandades. Sin más preámbulo, quedamos atentos a tu conferencia y tienes la palabra. Pues bien, pues muchas gracias por la presentación, señor presidente de esta congregación de hermandades de Jesús Nazareno, señor hermano mayor de esta querida hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Marchena, señoras y señores, estimados amigos y cofrades. En primer lugar, agradezco pues, públicamente el haber sido invitado para participar en este congreso, en este importante congreso que aúna a tantas hermandades de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y también pues, quiero pues, agradecer la presentación que me ha hecho don Antonio Martín.
Y bien, quiero aclarar en primer lugar que mi deseo era pues abordar y analizar en mi intervención a las dos personalidades ilustres de la Hermandad de Jesús, de la Archicofradía de Jesús Nazareno, como fueron Mateo Alemán y Tomás Pérez. Sin embargo, pues por motivos de tiempo, pues fundamentalmente nos vamos a centrar en los influjos y en la pervivencia en la Hermandad de Jesús Nazareno de la obra de Mateo Alemán. En el año 1539, entrando en el tema, se empezó a construir el Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, extramuros de la Macarena, lo que es actualmente, como sabemos, el Parlamento de Andalucía, para cumplir la postrera voluntad de doña Catalina de Rivera y la de su hijo, don Fabrique Enrique de Rivera. Y desde el año, al menos desde el año 1564, la Archicofradía del Silencio residía en el Hospital de la Sangre o de las Cinco Llagas, que se fundó impulsado por Hernando de la Cruz y otras personas devotas, queriendo imitar al que murió por culpas nuestras, llevando la cruz sobre sus hombros. En testimonios notariales de la época, el más antiguo que hemos localizado en protocolos del año 1566, se le conoce como la Cofradía de las Cinco Plagas, es decir, de las Cinco Llagas y Cruz de Jerusalén. Entre 1572 y 1574 la cofradía se trasladó de las Cinco Llagas a la Casa de Jerusalén o Casa de los Convalecientes, un hospitalito para pobres enfermos situado en la calle ancha de la Magdalena, que correspondería a lo que es actualmente el convento del Santo Ángel. El motivo del traslado, pues evidentemente situarse en un lugar más céntrico que favoreciera el crecimiento de la hermandad, el incremento de hermanos, un sitio más estable que el Hospital de las Cinco Llagas, cuyas obras de la iglesia, por ejemplo, pues se demorarían hasta el año 1592. Cuando hoy hablamos de Mateo Alemán, pues evidentemente ya no hay ninguna duda, hasta el siglo XIX sí la existía, que este Mateo Alemán del que hablamos es el precursor, el escritor, el precursor de la novela moderna, el autor sobre todo de una obra que tuvo gran trascendencia en la época, gran difusión, como fue El Pícaro Guzmán de Alfarache, que se publicaría una primera parte en el año 1599 y posteriormente una segunda parte en el año 1604. El motivo, Mateo Alemán pues va a ingresar en la cofradía en el año 1567. En aquella época vivía en la calle Sierpe, era con su padre, Hernando Alemán, que era médico de la cárcel real, y el motivo del ingreso, pues todo el mundo, todos los investigadores, pues consideran que fue pues para adquirir un cierto prestigio social, aparte de su profunda formación cristiana, porque quería borrar los antecedentes judeoconversos que en aquella época evidentemente eran un estigma para el que los tuviera. Mateo Alemán pues tuvo una amplia formación académica, fue graduado en letras, graduado en derecho, ejerció de mercader, fue principalmente mercader, llevó a cabo numerosos negocios, la mayoría de ellos infructuosos, y cargado de deudas, sobre todo cuando muere su padre, estuvo en 2 ocasiones en la cárcel real, y tuvo que llevar a cabo un matrimonio de conveniencia con una dama sevillana, Catalina de Espinosa. Y en Sevilla parece ser que residió hasta el año 1585
y después de un periplo que fue nombrado funcionario y estuvo de inspector de las minas reales de Almadén, de Usagre, estuvo también un tiempo en Madrid, pues regresó a Sevilla en el año 1601 y estuvo hasta el año 1608, que se va a trasladar a México con un séquito del obispo de Guadalajara, y parece ser que muere, no se sabe la fecha exacta, pero parece ser que muere hacia 1614. Mateo Alemán fue hermano mayor de la cofradía, por lo menos desde el 14 de junio de 1574 aproximadamente hasta el año 1585. A Mateo Alemán se le debe la conformación urbana de la cofradía, se le debe el traslado definitivo al Hospital de San Antonio Abad y la redacción de nuevas reglas adaptadas a los postulados postridentinos. En 1572 la cofradía otorga poder a Mateo Alemán, que en ese momento era administrador de la Orden de Castroverí, es decir, de la comunidad antonina, para gestionar el traslado a la iglesia de San Antonio Abad. En el año 1579 tiene lugar el concierto de adquisición de la capilla del Santo Crucifijo, que era una pequeña capilla anexa a la iglesia de San Antonio Abad. Y entre 1579 y 1610, pues la cofradía pues va a emprender la reforma y la ampliación de la capilla, que queda paralela a la nave de la iglesia, prácticamente tal como hoy la contemplamos en la iglesia de San Antonio Abad. Mateo Alemán, una de las cosas que hace, que hoy los investigadores, todos los especialistas en Mateo Alemán pues no ponen en duda, es que redacta las reglas de la archicofradía del silencio. Son unas reglas que serían aprobadas por la autoridad eclesiástica en abril del año 1568 y supone una reforma de las reglas de 1564. No podemos detenernos, evidentemente, en analizar estas reglas de Mateo Alemán. Las vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con las hermandades de Jesús Nazareno, pero pues contiene una introducción, contiene 36 capítulos y aparte 6 capítulos de reglas de preso que especialmente las escribe Mateo Alemán, evidentemente para regular la caridad con los presos de la cárcel, que él pues evidentemente vivió en sus propias carnes en estas dos estancias de casi 2 años en la cárcel real. Y paralelamente, desde el último tercio del siglo XVI, pues se van a erigir en muchos pueblos de la archidiócesis hispalense cofradías de la Santa Cruz de Jerusalén. Entre otras, en Écija, en 1582, en Osuna, hacia 1576, en Utrera, 1586, Lebrija, 1587 y en Carmona, en 1597. Y ya pues, en la centuria siguiente, en el siglo XVII, pues consta en Morón de la Frontera, en Parada, en Fuentes de Andalucía, en Mairena del Arcor, en Alcalá de Guadaira, en El Viso, en Araal, en Alcalá del Río, en el Castillo de las Guardas, en Costantina, Estepa, Nalcázar, La Campana, Cantillana, Puebla de Casalla, El Coronil, Los Palacios, Las Cabezas de San Juan, Casalla de la Sierra y en algunas otras más localidades. El influjo de Mateo Alemán en las corporaciones de Jesús Nazareno pues lo podemos rastrear en que muchas pues, de las corporaciones pues, han seguido, hoy está comprobado que han seguido las reglas de Mateo Alemán, también en el culto y en el uso distintivo de la Santa Cruz de Jerusalén y en el modo de efectuar la estación de penitencia. Muchas de las corporaciones que hemos mencionado, incluso pues como hemos podido comprobar,
adoptan un texto para sus reglas que es una fiel copia de las redactadas por Mateo Alemán. Es el caso, por ejemplo, de la Hermandad del Nazareno de Utrera, el Nazareno de Carmona o el Nazareno ya de Cádiz, de la Villa de Arcos de la Frontera. Incluso también reglas ya del siglo XVII que no son textualmente del todo un reflejo de las reglas de Mateo Alemán. También en ellas pues, se pueden rastrear, perviven preceptos muy similares a los establecidos por Mateo Alemán. Las reglas del Nazareno de Utrera pues, fueron localizadas en el año 1996, felizmente localizadas en el Archivo Histórico Nacional, donde, como otras hermandades, en el año 1777 pues las remitieron para la aprobación en aquel momento, para la aprobación real por el Real Consejo de Castilla. Están cosidas con la de la Cofradía de San Bartolomé, que era la corporación propietaria del hospital donde se funda la Hermandad de Utrera, y ambas corporaciones se fusionarían a los pocos meses, el 2 de julio del año 1586. Las reglas de Utrera que hemos analizado son una fiel copia, un trasunto de las de Mateo Alemán. Las variaciones son muy leves, son muy pocas. Por ejemplo, en algún capítulo, en el de Sevilla, por ejemplo, pues el capítulo 28 está dedicado a la elección del hermano mayor y, sin embargo, en la de Utrera se antepone el capítulo dedicado a la elección de los alcaldes. Y también pues hay cambios en el enunciado de algunos capítulos, sobre todo en el capítulo segundo, en el que la archicofradía se titula de la insignia que ha de llevar la procesión, en tanto que en el de Utrera se enuncia de orden de la procesión del Viernes Santo. Los cofrades de Utrera pues, añaden un capítulo más, el capítulo 27, porque pretendieron abaratar las cantidades fijadas en las reglas de la archicofradía, que eran totalmente inasumibles para los cofrades utreranos. En este sentido, pues viene a suprimir la obligación de que los pasos vayan alumbrados por 24 hachas de cera, y también reducen pues, la cuota de ingreso en la cofradía, de modo que la fijan en 12 reales para los hermanos y de 7 para las hermanas. Las reglas también muy interesantes son las reglas del Nazareno de la localidad de Carmona. Fueron aprobadas el 3 de julio de 1597. Actualmente se conocen dos ejemplares, uno que lo tiene la propia hermandad en el archivo, se conserva en el archivo de la hermandad, y otro más ilustrado que se remitió al archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla. Son también una fiel copia de las de Mateo Alemán, hasta el punto que con una sencilla tachadura donde pone ciudad, pues se pone villa. Y luego en la introducción pues añade los hermanos fundadores, entre los que figura pues, el presbítero Gregorio Pacheco, Mateo Ruiz, Antón Ponce y personajes principales de la villa como el notario Lorenzo Lozano o el regidor Sebastián Pérez. Guarda igualmente una similitud en cuanto al texto de las reglas de Utrera. Es decir, tiene prácticamente las mismas variaciones que encontramos en las reglas de Utrera en cuanto al enunciado de algún capítulo, como el capítulo segundo, como que hemos comentado, y también variaciones anteponiendo la elección del alcalde a la elección del hermano mayor. Conocemos las reglas de la Hermandad del Nazareno de Arcos de la Frontera. Unas reglas también muy interesantes, aprobadas el 22 de junio de 1589, también se conserva en el
Archivo Histórico Nacional, y el texto pues difiere también muy poco respecto a las reglas de Mateo Alemán. También tiene las mismas variantes que ya hemos comentado, por lo que no nos vamos a detener en el tema. Por tanto, pues después de este análisis muy breve que hemos podido realizar de todas estas reglas y de otras más que existentes que siguen a Mateo Alemán, nos encontramos con que las reglas que actualmente tiene la Archicofradía del Silencio son unas reglas que corresponden a una versión del año 1642. Por tanto, 64 años posterior a la redacción de las reglas de Mateo Alemán, que, como hemos dicho, son del año 1578. De ahí, por tanto, esas leves modificaciones que presenta las que posee la Archicofradía del Silencio. Por tanto, pues podemos decir con certeza que los textos transmitidos de las reglas de Mateo Alemán, que tienen ahora algunas hermandades de Jesús Nazareno, de Carmona, de Utrera, de Arco y de otras hermandades, pues podrían ser más fieles al texto originario redactado por Mateo Alemán que el que actualmente dispone la Archicofradía de Sevilla. Y también, pues las hermandades hoy, muchas de las aquí presentes, creo que más de 20, pues son también hermandades de la Santa Cruz de Jerusalén, porque evidentemente el principal culto que dio origen a todas estas hermandades fue dar culto y veneración a la Santa Cruz de Jerusalén. El culto en aquella época, pues en los orígenes, pues tenía lugar el 3 de mayo, que era el día de la invención de la cruz, y era obligado la asistencia de los cofrades. Y también, pues podemos decir que ese modelo de cruz de Jerusalén que adoptan las hermandades del Nazareno adopta también la Archicofradía Sevillana, y de la Archicofradía Sevillana también la adoptan las hermandades de la provincia, pues está vinculado pues a la estancia de la Cofradía del Silencio en el Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre. Porque el impulsor de esa gran devoción a la Santa Cruz de Jerusalén, o por lo menos uno de los grandes impulsores de la devoción, fue sin duda don Fadrique Enríquez de Rivera, el primer marqués de Tarifa, que, como sabemos, en el año 1518 pues viajó a Jerusalén, viajó a Tierra Santa, y a su regreso, 2 años después, en el año 1520, en septiembre de 1520, pues vino a establecer un Vía Crucis desde su casa de palacio que iba hasta el templete de la Cruz del Campo. Él quedó tan impresionado de su viaje a Tierra Santa que viene a publicar concretamente el año siguiente, en el año 1521. El original se conserva en la Biblioteca Nacional, que midió la distancia allí en Jerusalén desde el Pretorio al Golgota. Y esa distancia pues la estableció desde su casa palacio, que empezó a conocerse como la casa de Pilato, hasta el templete de la Cruz del Campo. En total, pues vino a establecer, en principio, 14 estaciones y con el paso del tiempo se ampliaría a 18. La Cruz de Jerusalén, como sabemos, es la Cruz de Tierra Santa o la Cruz de los Cruzados, la cruz que vino en las primeras cruzadas a establecer un caballero, Godofredo de Bouillon, y es una gran cruz griega rodeada en su interior por otras 4 cruces de menor tamaño que simbolizan las 5 llagas de Cristo, y por las leyes de la heráldica pues se suele representar en dorado sobre campo de plata, si bien pues el color varía según la nacionalidad, y en el caso de España, pues los cruzados españoles tomaron el color rojo. Pues bien,
el modelo de cruz de Jerusalén, de las hermandades de la Archicofradía y de las hermandades de Jesús Nazareno, es un modelo distinto al de Tierra Santa y a la del Orden del Santo Sepulcro, porque tiene efectivamente una cruz grande en griega y junto con ello 4 cruces pequeñas que son cruces recrucetadas, cruces potenzadas, es decir, cruces cortadas, pequeñas cruces cortadas por un ástil, ¿no? Son cruces cerradas, ¿no? Y esto es porque, como vamos a ver y como hemos investigado, sigue un modelo que vino a establecer don Fabrique Enríquez de Rivera. Aquí vemos una alegoría recientemente descubierta, una alegoría que pinta el pintor Francisco Pacheco, que fue hermano de la cofradía y que fue contemporáneo a Mateo Alemán. Esta alegoría, este dibujo, pues se conserva, se ha descubierto en Berlín, en una biblioteca de Berlín, y como vemos, pues una alegoría a la Santa Cruz de Jerusalén, que seguramente la hizo para la Hermandad del Silencio y que la Hermandad del Silencio seguramente la tuvo hasta el siglo XIX. Lo digo porque la cruz de guía que actualmente saca la cofradía, que también parecida, pues la saca pues la Hermandad de Alcalá de Guadaira y otras hermandades como la de Carmona, pues siguen curiosamente el mismo modelo que observamos en el dibujo. Pero donde descubrimos un poco que la cruz de Jerusalén, de la Archicofradía, es distinto al de Tierra Santa, pues en lo que queda en este escudo que forma parte de la pilastra de cerramiento del actual Parlamento de Andalucía. Ahí vemos pues, el escudo de los Enríquez de Rivera, que es un escudo de marquesado, como corresponde, ¿no?, a su figura, y es un escudo cuartelado que viene donde vienen las armas de los Enríquez, las armas de los Rivera, las 5 llagas alusivas al hospital. Y también pues vemos ahí en uno de los cuarteles las 5 cruces de Jerusalén, que como vemos, aunque está ya muy deteriorado, pues se aprecia claramente que son unas cruces recrucetadas, potenzadas, que corresponde pues, al modelo de cruz de Jerusalén que llevan las hermandades de Jesús Nazareno de la provincia y yo creo que casi de toda Andalucía. También vemos estas cruces en el patio de armas del castillo de Bornos, que era de los Afán de Rivera, y donde en este patio, que es un patio, como vemos, renacentista, que es el patio de armas del castillo, pues vamos a poder observar que en los arcos peraltados existe una leyenda donde pone Marqués de Tarifa, adelantado de Andalucía, y ahí también se observa esas cruces de Jerusalén que, como vemos, pues también son potenzadas, son recrucetadas. Originariamente, la Archicofradía del Silencio, la cruz era de color dorado. Posteriormente, a partir del año 1777 va a ser de color rojo porque las tiene que remitir para su aprobación por el Consejo de Castilla y está rodeada por una orla celeste alusiva evidentemente a la entonces creencia piadosa de la Concepción Inmaculada de María. Aquí vemos en algunos respaldos de los asientos donde aparece esa cruz dorada, ¿no?, que recuerda pues ese primer color que tuvo la de la Cofradía del Silencio. La cruz dorada pues la lleva, por ejemplo, la Hermandad de Puebla de Cazalla, creo que también Cazalla de la Sierra, pero no estoy seguro.
Y también, pues, aparece en túnicas de nazareno. Por ejemplo, aquí vemos nazarenos de Fuentes de Andalucía, que como vemos, pues llevan en la capa, ¿no?, la cruz dorada. La cruz de Jerusalén dorada con una aula dorada, pues nos la vamos a encontrar en hermandades como por ejemplo Arad o la Hermandad de las Cabezas. La cruz de Jerusalén en rojo, pues la llevan muchas hermandades del Nazareno, entre ellas Carmona, Lora del Río, Utrera, El Viso o Gilena. Y también pues aparecen mencionadas en las reglas primitivas de Utrera, de Carmona, de Arco, de las Cabezas, donde se dice que la hermandad debía llevar un estandarte negro con una cruz colorada. También aparecen en las láminas de las reglas fundacionales de la Hermandad de Carmona. Y recientemente pues, se ha descubierto en el muro de un convento, del convento de la Concepción de Carmona, ha aparecido esta cruz de Jerusalén, orlada también en rojo, que según algunos investigadores pues, podría ser el lugar de fundación de la Hermandad del Nazareno de Carmona. La cruz de Jerusalén en rojo orlada del mismo color, pues nos la encontramos en la Hermandad de Alcalá de Guadaira y también nos la encontramos en Constantina. La cruz de Jerusalén en rojo orlada en celeste, al igual que la archicofradía, pues la ostentan hermandades como la de San Lucas la Mayor y la de Écija. La de San Lucas porque la advocación mariana es de la Concesión de María. La cruz de Jerusalén en morado lo encontramos en el escudo de la Hermandad de Mairena del Arcor, con un nazareno a cada lado. Y también, esto no es una regla fija, y por ejemplo aquí hemos puesto una diapositiva de un paño de bocina de esa hermandad, y como vemos, pues una cruz de Jerusalén dorada con una orla dorada. También pues aparece, junto con otros distintivos, en las hermandades de Parada, Marchena o Fuentes de Andalucía. Y lo que es el título de la Cruz de Jerusalén, pues lo conservan aún hermandades como Carmona, Casalla de la Sierra, Constantina, Écija, Fuentes, Araal, Carmona, Herrera, Paradas, Puebla de Casalla o Utrera. Y en lo que es el culto a la Cruz de Jerusalén, pues aún lo mantienen cofradías como Constantina, Carmona o Écija. Esta última, pues Constantina celebra la exaltación de la cruz con la instalación de un altar efímero alusivo a la festividad de la Santa Cruz en Jerusalén. El influjo de Mateo Alemán también lo vamos a observar en la estación de penitencia. La estación de penitencia de la Archicofradía del Nazareno, según el abad Gordillo, que fue contemporáneo a Mateo Alemán, cuando nos describe la cofradía, nos dice que iba desde el Hospital de las Cinco Llagas al amanecer del Viernes Santo, un cortejo que se dirigía al Hospital de San Lázaro, que estaba a 1 milla de distancia por el campo y la calzada. Llamaba la atención, evidentemente, el atuendo de los cofrades, que eran túnicas de color morado, a imitación del nazareno, y con coronas de hierba y cambrines y cabelleras que cubrían el rostro, y una soga anudada a todo el cuello. En 1578 se modifica lo que eran esas cabelleras y esas coronas de cambrines, y los rostros pues quedan cubiertos por capirotes bajos. Era conocida la cofradía como la Cofradía de las Cruces, porque en ella no van los hermanos con otra penitencia, sino con una cruz a los hombros. Imitaban, por tanto, era un estilo propio que la hacía distinguir su estación de penitencia del resto de las hermandades de Sevilla, y evidentemente por ello no era una cofradía de disciplina, no llevaba disciplinantes, sino que era una cofradía de penitencia. El orden en la procesión lo iniciaba un estandarte con una cruz morada, con las 5 cruces de Jerusalén, 24 nazarenos
con 24 hachones que acompañaban la imagen del Nazareno y la imagen de la Virgen, y cerrando la procesión, la imagen mariana y la representación del clero parroquial. Visitaban 5 iglesias en aquel momento, visitaban El Salvador, la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, el convento de San Pablo y la parroquial de la Magdalena. Y a partir del año 1604, como se establece obligadamente, pues visitaban la Santa Iglesia Catedral, como lo estableció el edicto del cardenal Niño de Guevara. La estación de penitencia de las corporaciones de Jesús Nazareno de la provincia, pues la hora de salida, pues al inicio era al mediodía, luego al rayar el alba, y el cortejo era bastante similar al del silencio. Nazarenos con cruces, con nazarenos con hachones de cera, abriendo el cortejo un estandarte negro con una cruz colorada de Jerusalén, y en las reglas de Carmona, por ejemplo, se decía que podían acompañar a las mujeres, pero con los rostros descubiertos y detrás de la procesión. Tenemos algunos testimonios antiguos del siglo XVII, por ejemplo, de la Hermandad del Nazareno de Écija, que salía en la madrugada del Viernes Santo, figuraban 4 andas con el Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, San Juan y la Verónica, y abría el desfile, pues un cofrade, como hemos indicado, con el estandarte, 30 penitentes con cruces sobre sus hombros, y curiosamente incorporaban un ciego al que se le pagaba para que fuese rezando delante del paso del Nazareno. Asimismo, pues llevaban 12 pobres que portaban hachas de cera, alumbrando la imagen del Nazareno en recuerdo de los 12 apóstoles. Una capilla de ministriles, la Virgen, el discípulo amado y la Verónica, y un cortejo numeroso del clero parroquial de la parroquial de San Juan Bautista, a los que había que agasajar y percibían un salario. Salía, por tanto, las hermandades del Nazareno en esa época entre 2 albas, como se dice en la regla del Nazareno de Osuna. La Varga, en la conferencia que se dio el año pasado, plantea que el problema que se suscitaba a la hora de la entrada de la cofradía. La cofradía alargaba la hora de recogida y ello pues originaba la queja de los eclesiásticos porque se iniciaba los santos oficios. Como solo pues existían 2, 3 o 4 horas para realizar el recorrido, las hermandades, pues eso originó que las hermandades tuvieran que adelantar la salida del templo, y así conocemos, por ejemplo, que la Hermandad del Nazareno de Parada pues salió de madrugada de forma continuada desde el año 1793 hasta el año 1818. Las hermandades del Nazareno de la provincia visitaban varios templos en su recorrido procesional. Por ejemplo, en el capítulo 9 de la regla de presos de la Hermandad de Utrera se dice que iban a la iglesia de Santa María la Mayor, al convento de Santa Clara, al convento de Santo Domingo, a la iglesia de Santiago y al convento de Nuestra Señora del Carmen. Y algunas hermandades, por ejemplo, las hermandades del Viso, la hermandad de Alcalá o la hermandad de Mairena del Alcor, el nazareno pues debía llegar pues, a una zona elevada, al Calvario, ¿no?, que era conocido, y en el caso de Mairena pues llegaba hasta el Castillo de Luna. En el caso de Alcalá de Guadaira pues pasaba el puente, tenía lugar la subida al Calvario, subían hasta el monte pues hasta llegar a la ermita de San Roque, y respecto a la del Viso pues llegaba también a la zona más elevada del Alcor, donde se encontraba el Calvario, ¿no?, la zona conocida como el Calvario. Concretamente en el Viso se estableció, como en Sevilla, un Vía Crucis, porque don Juan Arias de Saavedra, que fue el conde de Castellar y señor del Viso del Alcor,
En el año 1539 pues contrajo matrimonio con doña Catalina Enrique de Rivera y desde ese momento, pues desde su casa hasta el Calvario, al lado de su casa estaba el convento y está el convento de la Merced, donde se funda la Hermandad del Nazareno, y entonces el Nazareno pues salía desde la casa Palacio, desde el convento de la Merced, y llegaba hasta el Calvario. Y ahora vamos brevemente a ver un poco las variantes en el cortejo de las hermandades del Nazareno de la provincia de Sevilla, aunque lógicamente ustedes pues sabrán mejor que yo de este tema. Cuando no existían procesiones en Semana Santa, como afirma la Varga, pues un rico cartel de oradores predicaban en la tarde del Jueves Santo el sermón del mandato y al anochecer del Viernes Santo el sermón de pasión, concluyendo en la tarde del Viernes Santo con el del descendimiento. Paralelo a ello, conforme las cofradías del Nazareno pues se impregnan del espíritu contrarreformista, pues van ganando en esplendor con el encargo de venerandas imágenes, suntuosos pasos y figuras secundarias. Con ello, pues las predicaciones que al principio se hacían en el interior del templo, pues van a pasar a la calle, generalmente a una plaza pública, donde predicadores pues van a narrar la pasión de Cristo, enlazándolo con ceremonias teatralizadas. Investigaciones recientes, sobre todo realizadas en el área de la subbética cordobesa, analizando sermones de pasión de la subbética cordobesa, consideran que una de las principales fuentes en la composición del actual sermón de pasión de algunas corporaciones nazarenas pues pudo ser una obra de un tal Diego de San Pedro titulada La Pasión Trovada. Si bien pues a fines del 15 y principios del 16 proliferan otros textos que pudieron influir en el actual sermón de pasión, como el Auto de la Pasión de Lucas Fernández, el Retablo de la Vida de Cristo de un cartujano, Juan de Padilla, del año 1529, o la mística Ciudad de Dios de la venerable Sor María Jesús de Ágreda. Diego de San Pedro fue un poeta del último tercio del 15, judeo converso, bachiller en Derecho, estuvo al servicio de don Pedro Girón, segundo conde de Ureña, residió casi toda su vida en Peñafiel, donde fue alcaide, y la Pasión Trovada pues la compone a fines del 15 por encargo de una dama de la que estaba enamorada, que era una monja franciscana. Escrito en coplas reales y quintillas dobles, es un poema devocional de una gran sencillez, donde la monotonía del relato de la Pasión de Cristo se rompe con los parlamentos de personajes a los que se le va cediendo la palabra, como el ángel, San Pedro, la Verónica, la Virgen María, etc. Se transmitió en aquella época por pliegos sueltos. Se conocen 5 versiones, una de ellas impresa en Sevilla en el año 1559, y todos eran textos abreviados del original, del texto de San Pedro, y profusamente ilustrados por grabados hilográficos como los que hemos visto antes con escenas de la Pasión de Cristo. Por tanto, estos cánticos devocionales sobre la Pasión del Redentor en la Cuaresma pues serían objeto de recitación por excelentes oradores desde púlpitos improvisados que se difundieron entre los fieles, siendo muy parecidos sus detalles en las distintas localidades donde se conservan. La Archicofradía de Jesús Nazareno se tiene constancia documental, ya se indica en la regla de 1578 que celebraba el sermón del mandato. En la mañana del Jueves Santo se reunía la cofradía en Cabildo General y tenía lugar pues un acto de reconciliación, un acto comunitario preparatorio de la Cuaresma, en el que todos los hermanos se abrazaban y se pedían disculpas por los pecados y por las faltas cometidas.
Evidentemente, este sermón se va a perder a principios del siglo XVII por la prohibición de la autoridad eclesiástica en Sevilla, que fue muy fuerte, y posteriormente, además, el Consejo de Castilla pues, va a prohibir la salida de nazarenos desde el año 1675, de modo que la cofradía incluso reduce su nazareno a 24. Era de las pocas cofradías que por un privilegio llegó a sacar 24 nazarenos en Sevilla en el siglo XVIII. No obstante, pues hay testimonios que dicen que en el siglo XVIII la cofradía, de esas ceremonias que hacía, una de ellas era la ceremonia del duelo, en la que los nazarenos pues soltaban la cola de sus túnicas en el interior de su capilla, en la catedral y en las calles anchas de la ciudad de Sevilla, en señal de duelo. Como hoy día pues también la hacen en otras, aún se conservan en otras localidades, y ahí vemos, por ejemplo, los nazarenos de Olivares, ¿no?, que lo siguen haciendo en el Viernes Santo en señal de duelo. Y también hacía la ceremonia de la humillación. La hacía en la Plaza del Duque, donde la cofradía esperaba el paso de Cristo, aguardaba la llegada de la Virgen, y cuando estaban enfrentados ambas imágenes, pues la Virgen María hacía la imagen, hacía 3 reverencias o humillaciones al Hijo. A partir de ese momento, en paralelo, pues entraban y llegaban al templo de San Antonio Abad. Y bien, las hermandades de Jesús Nazareno, que hoy conocemos que siguen celebrando el sermón de Pasión, entre otras localidades son Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, Las Cabezas, Cantillana, Lebrija, Mairena del Arcó, Marchena, Los Palacios, Puebla de Casalla o Saltera. En el interior del templo pues la realiza, por ejemplo, la Hermandad de Alcalá del Río, que lo hace en el interior de la Iglesia de la Asunción, donde tiene lugar el pregón de la Última Cena, la oración en el huerto, la sentencia o el pregón del ángel. Posteriormente, la cofradía sale, recorre las calles de la ciudad y tiene lugar el acto de bendición del Nazareno del río Guadalquivir, porque es una cofradía de pescadores. También otra cofradía de pescadores, la de Cantillana, pues realiza ese acto, lo hace de forma inversa. En primer lugar sale la cofradía y el nazareno en la zona del palacio, pues tiene lugar la bendición de los campos y de los ríos, y posteriormente en la iglesia se celebra el sermón de Pasión. La Hermandad de la Algaba se suprimió en el siglo XX, pero a partir del año 2014 pues ha vuelto a recuperar y se realiza como un acto interno en el traslado procesional de la imagen del Nazareno a su paso. En la localidad de Mairena del Arcor pues se hace en el interior de la ermita de San Sebastián, y ahí tiene lugar pues la sentencia de Cristo, la voz del ángel y el pregón del ángel. A partir del siglo XVIII, el sermón, pues, como consecuencia de la prohibición de las hermandades de que salgan de madrugada, se suele representar en una plaza pública. Normalmente, pues, son 3 pregones: el pregón de la confortación del ángel, el pregón de la sentencia de Pilato, el pregón de la sentencia de Pilato, el pregón del ángel y la voz del ángel. Acto seguido pues se narran hechos de la calle de la Amargura, y ello pues también da a escenas pintorescas como las carreras de San Juan, que tienen lugar en Lebrija y en Marchena, donde, como sabemos, San Juan corre al encuentro de la madre para llevarlo al hijo. También pues tiene lugar en algunas hermandades lo que se conoce como el cruce de lanza, como en la localidad de Herrera, donde el párroco arrodillado pues explica
al pueblo las Tres Caídas. En la localidad de Las Cabezas, en la plaza del Bacalao, pues tiene lugar, o en la plaza de Juan Marín de Vargas, tiene lugar el sermón de la madrugada, en el que los costaleros pues levantan la trasera y bajan la delantera del paso, simulando las Tres Caídas, y los romanos pues llevan a cabo el cruce de lanza. Luego pues tiene lugar pues, el encuentro de San Juan y María, y van ambos al paso al encuentro de Jesús que impiden los romanos. Luego pues tiene lugar el pregón del ángel. En Utrera también se celebraba el acto de las Tres Caídas en la llamada Fuente Vieja, pero se suprimió por motivos de conservación de la imagen del Nazareno en el año 2013. La ceremonia del encuentro entre Jesús y la Virgen pues también tiene lugar en localidades como Almadén de la Plata, Badoladosa, Cantillana, Guadalcanar, Alaní o La Campana. Y acto seguido pues tiene lugar el acto de la presencia de la Verónica, que la intervención de la Verónica. La Verónica pues es un personaje, es una joven pues ataviada de hebrea en las hermandades del Nazareno, de Mairena, de Saltera, de Fuente, de Guadalcanar o de Marchena. Y es una imagen de vestir en las hermandades de Écija, Lebrija o Lora del Río. En la localidad de Almadén de la Plata, además de la Verónica, pues aparecen Tres Marías enlutadas, testigos de la escena, y también figura la fe. Con esto pues también alcanza protagonismo en las representaciones del sermón de pasión el tema de las figuras bíblicas, que en Peñaflor pues consta documentalmente que existió hasta el siglo XVII y que a partir del año 1715 va a ser sustituido por los actuales pasos de San Juan, la Magdalena y la Verónica. En la localidad de La Campana, pues hasta el año 1989, llevaban unas andas con la imagen de la Verónica y otra con San Juan Evangelista. Y hoy día lo que llevan dos hebreas, dos hermanas ataviadas de hebrea, con las reglas, una de ellas con las reglas de la cofradía y otra con una corona de espinas. Pero sobre todo las figuras bíblicas pues alcanzan un gran desarrollo en la localidad de la Hermandad de Jesús Nazareno de Herrera. Allí pues hay hasta 5 corporaciones que son asociaciones independientes que no tienen nada que ver con las cofradías, y las que intervienen respecto a la Hermandad de Jesús Nazareno son los defensores de Jesús, los romanos y las Marías. Los defensores de Jesús pues son, como vemos, Cristo escoltado por 2 romanos y un sayón, y también un San Pedro y un San Pablo que llevan, como vemos, un templo que simboliza la Iglesia. También los romanos que intervienen en el prendimiento, en el cruce de lanza, en las Tres Caídas, y las Marías, por un lado, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y por otro lado, las Tres Marías, María Salomé, María Cleofás y María Magdala o María Magdalena. Pero sobre todo lo que evidentemente da espectacularidad y protagonismo, y con esto vamos a acabar, son la presencia en los cortejos de las hermandades de Jesús Nazareno de los soldados romanos. Tienen un origen medieval que está comprobado, que en algunas localidades como Aguadulce, Las Cabezas o Alcalá de Guadaira pues velaban el monumento. En Carmona, por un pleito que yo encontré de 1640, pues consta ya la presencia de unas compañías de soldados, de romanos, en Utrera desde el año 1790, y en La Cabeza pues consta desde el siglo XIX. Participan en el prendimiento acompañando a Judas, y por ejemplo en las localidades de Badoladosa y en Almadén de la Plata, pues la imagen del Nazareno pues sale
en una jornada, normalmente el miércoles santo o el jueves, según la localidad, sale como cautivo y entonces Judas sube al paso, es a Cristo, tiene lugar el prendimiento por unos sayones que acompañan a Judas. Judas sale corriendo, tira las monedas al suelo y al día siguiente pues la imagen sale como nazareno con la cruz a cuesta. En Herrera o en Marchena pues un grupo de sayones acompañan a Judas para prender a Jesús y luego pues tiene lugar la ceremonia del mandato. Los soldados romanos pues están sobre todo muy presentes en la localidad de Alcalá de Guadaira. Yo solamente voy a hacer una breve síntesis porque delante de un especialista como es don Vicente Romero, que ha estudiado con exhaustividad el tema, pues realmente mis palabras son una vera, no pueden ser para descubrir nada, ¿no? Los soldados romanos pues participan el jueves y viernes santo. El jueves santo en la mañana pues vienen acompañando a los judíos y recorren en la calle de la localidad revoleando la bandera, lo que allí se llama el revuelo de la bandera. La comitiva la componen de 3 judíos, una de curia romana, el abanderado y la pagineta, que es una contracción del término paje de jineta, que es un niño que lleva la sentencia de Cristo, una tabla con la sentencia de Cristo, con la condena de Jesús, y que va bailando un minué al estilo de los 6 sevillanos. En Alcalá de Guadaira pues es realmente singular la ceremonia de la seña, que tiene pues un origen militar. Se transmite porque tiene un origen de época romana, porque cuando moría un capitán de una compañía de romanos, el capitán, pues sobre el capitán se pasaba, se enarbolaba la bandera y esa bandera luego se pasaba a la compañía para impregnarlo del espíritu del capitán, del valor que había tenido el capitán. Esa ceremonia se traspasa a Oriente, a la Iglesia oriental, y se celebraba en Cuaresma, en los siglos XVII y XVIII. De modo que muchas catedrales, consta documentalmente en Sevilla se hacía en 5 ocasiones, también consta en Salamanca, también se hacía en algunas parroquias principales de la ciudad, en Alcalá de Guadaira, en la parroquia de Santiago, y la bandera se batía sobre el ara del altar en Cuaresma y luego sobre los sacerdotes, ¿no? Que como vemos se tumbaban en el suelo, se postraban y sobre ellos se batía la bandera, ¿no? Para que se impregnaran del espíritu de Cristo. Esta ceremonia se traspasó a Hispanoamérica, aún se celebra en Caracas, en Maracaibo, en Quito, en Arequipa. Y el revuelo de la bandera, como bien indica Vicente, tiene lugar en la mañana de Jueves Santo con la sentencia de Cristo. También tiene lugar ante la cárcel real, donde se encontraba la cárcel real de Alcalá, como recuerdo del preso liberado. También tiene lugar en el acto del prendimiento, en el encuentro de Cristo con su madre y en la entrada de la cofradía en la Puerta de Santiago. Bien, pues con esto pues acabamos la conferencia, que espero que haya sido...